Dios le bendiga, mis amados, amén. Dios se siga glorificando en nuestras vidas, amén. Vamos a entrar esta noche a un tema muy precioso y necesario. Conversaba con mi esposo antes de venir acá y le decía que me habría gustado en el tiempo que nos preparaban o que nos formábamos en el instituto o cuando estábamos comenzando como pastores, la importancia que tiene que entendamos y comprendamos este tema que vamos a iniciar esta noche. Así que le pido, iglesia, que usted no falte a ni una de las clases que vamos a tener sobre este tema. Esperamos que con la ayuda del Espíritu Santo esto nos traiga mayor libertad y mayor conciencia de lo que significa nuestra unión con Cristo. Así que vamos a ver en esta noche nuestra unión con Cristo, la doctrina de nuestra unión con Cristo. Amén. Gloria al Señor. Vamos a tomar algunos pasajes porque no es un tema, no es una predicación expositiva lo que hacemos. Recuerden que estamos estudiando teología bíblica y la teología bíblica es sistemática. ¿Por qué es sistemática? Porque el pasaje o los temas que estudiamos no están en un solo pasaje, sino que están en toda la Biblia. Hemos estudiado la redención, ¿no es cierto? Todo lo que comprende la redención y no ha sido en un solo libro. Hemos comenzado desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando nos habla, ¿no?, que no descuidemos nuestra corona, nos habla de todo el proceso de la obra redentora de Cristo a través de las Escrituras. Y hermanos, eso quiere decir sistemático. Cuando le dicen a ustedes vamos a ver un tema de manera sistemática, quiere decir que no vamos a ver una sola porción, sino que lo vamos a ver en toda la Escritura. Amén. Es importante que vayamos teniendo los diferentes enfoques. Cuando les dicen que es expositivo, es porque vamos, como Pedro, que estamos estudiando verso a verso cada domingo, ese es un estudio expositivo, porque tomamos cada pasaje de las Escrituras y vamos estudiando domingo a domingo una porción de las Escrituras. Pero del mismo pasaje ahí continuado. Pero ahora estamos haciendo estudios sistemáticos. Y este estudio de nuestra unión con Cristo es vital, hermanos. Es vital. Si no es comprendido en su claridad, muchos de nosotros vamos a naufragar. Vamos a naufragar porque el mundo se va a meter a nuestra vida sin ser conscientes de lo que decía el pastor Carlos Jr. al terminar de orar, ¿no? Separado de mí, nada podéis hacer. Nada. Efesios capítulo 1. Nos revela cuán importante era para el apóstol Pablo y para todos, si nosotros miramos las Escrituras, pero en el Nuevo Testamento es que ya se hace el énfasis, porque así como en el Antiguo Testamento la ley, cumplirla, tenían alguna esperanza ellos de vida. Ya cuando estamos en el Nuevo Testamento, Cristo Jesús lo dijo en Juan 15, y todos piensan que después de Juan 15, la continuación de la comprensión de Juan 15 se encuentra en Efesios, porque nos habla de todo lo que somos, pero en Cristo Jesús. ¿Ya? Miren lo que dice la palabra del Señor, vamos a leer hasta el verso 14. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, subraya ahí, en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha, ¿delante de quién? De Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Cristo. ¿Según qué cosa? El puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. En quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer
el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, una palabra más conocida para nosotros, la garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Padre, estamos aquí en esta noche. Señor, necesitamos el auxilio poderoso del Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, nuestro enseñador. Necesitamos reconocer, Señor, que tu Espíritu y tu palabra se unan para que iluminen nuestro entendimiento y podamos entender que separados de ti nada somos. Arrepentirnos de nuestra ingratitud, Señor, de servirnos de ti y de olvidarnos que hemos sido creados para la alabanza de tu gloria. Oh Dios, toma del carbón encendido de tu altar y pásalo por mis labios. Ayúdanos, Dios, ayúdanos y ayuda a tu sierva, Padre, en esta hora para que pueda enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados. Todavía no tengo cuántas sesiones van a ser esta clase. Todavía no tengo cuántas sesiones van a ser esta clase. Pero, por favor, si usted quiere crecer en la gracia del Señor, no falte a ninguna. No falte a ninguna. A menos que esté hospitalizado, por supuesto. Pero si no está hospitalizado, usted venga. Amén. Usted venga porque Dios va a hablarnos. Miren, el día domingo tuve el privilegio, porque ustedes saben que la predicación los días domingos solo es privilegio de los pastores aquí en la iglesia mayormente, y solo cuando hay una necesidad pues me dan la parte para predicar o enseñar. Así es que el día domingo en la noche el pastor tuvo que ir a hacer la Santa Cena a Belén. Vino muy contento de Belén, hermanas, amén. Me contó que habían jóvenes, me dice, Charo, habían 3 jóvenes ahí que estaban contentos, bastante atentos. Qué gozo, amén, hermanos, nos gozamos, porque se ha arado en roca ya, ¿no? Se ha arado en terreno duro, en terreno muy dañado por malos testimonios y cosas así, y así es que estamos teniendo una gran victoria al ver que la iglesia está nuevamente desarrollándose. Así que él fue ayer ahí a celebrar la Santa Cena y me dio la parte para compartir aquí la palabra del Señor. Y yo les compartí a los hermanos una palabra que era para mi propia cosecha. Cuando digo que es para mi propia cosecha, es para mi propia edificación, para mi propia vida. Pero les decía, ¿no?, de que ya que me había estado Dios hablando y mi esposa me dice, tienes que predicar, tengo que hablar lo que Dios me ha hablado, no lo que a mí se me ocurre. Y hablamos de la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Hablamos de las 10 vírgenes. ¿Y quiénes son las vírgenes? Nosotros. En esa parábola, cuando Dios dice, y el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes que estaban esperando al novio, habían 5, las 10 eran vírgenes, las 10 esperaban al novio, o sea, las 10 eran miembros de la iglesia, las 10 se habían convertido, las 10 esperaban la venida del Señor, pero dice que había una pequeña, gran
diferencia. Que como el novio no venía tan rápido, como muchos de ustedes dicen, ya el Señor no viene, me voy a dar un relajo en el mundo y de ahí puedo regresar y me reconcilio. Cabecearon las 10. Así que no mire usted, ay, yo te he visto que hace un mes no vienes. No, cabecearon las 10. O sea, quien diga que no ha fallado alguna vez o que no ha estado bien en las cosas del Señor, todos hemos fallado. Todos hemos cabeceado. Pero Dios ahora nos está despertando. ¿Cuándo dicen amén? Dios nos está despertando, Dios nos está diciendo, hace ya varios domingos estamos anunciando, ya viene el Señor, ya viene el novio, ya viene el novio. Y ahí se nota la diferencia, ahí se comienza a notar la diferencia. Cuando se comienza a anunciar, cuando se comienza a recordar que nosotros somos extranjeros y peregrinos, ¿recuerdan? Que somos extranjeros y peregrinos y que el Señor viene, las sensatas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las sensatas? Prenden sus lámparas para que se les ilumine el camino hacia el novio. Y las insensatas también lo quieren hacer. También quieren encender sus lámparas. Pero de pronto se dan cuenta de qué cosa. Que les falta aceite, que les falta unción, que les falta comunión, que les falta intimidad con Dios, que les falta vida de oración, a ustedes no. Pero a los que los vemos todos los domingos y nunca los vemos el martes de oración. ¿Sí, hermanos? ¿O no? ¿Cuántos somos el domingo? Falta sitio a veces. Y de pronto quieren acercarse a usted, dame tu fe. ¿No? Cuando le dicen dame tu aceite, le están diciendo dame tu fe. No le pueden. Hay cosas, hermanos, que no le puedes pedir a otro, que son personales. No se lo puedes pedir a otro, por más que quiera dártelo, ¿no? Si tú eres una mamá que tiene hijos descarriados, quisieras darle tu fe, pero no puedes, pues. Por eso cuando le dicen, danos de tu aceite, ellos le dicen, ¿cómo te doy? ¿Cómo te doy mi fe? ¿Para yo quedarme sin fe? No, ve y búscala donde la puedas hallar, pero todo tiene su tiempo y todo tiene su hora bajo el sol, amén. Cuando se ponen a desesperar, si quieren oír, ya vino el novio y ya cerró la puerta. Entonces, es importante, iglesia, es importante que aunque todos hemos cabeceado, aunque todos de alguna manera hemos contristado y le hemos fallado al Señor, aunque todos de alguna manera le hemos sido ingratos al Señor, llenemos nuestras lámparas de aceite porque todavía no ha llegado. Amén. Busquemos su presencia, busquemos lo que decía un pedido de oración que hacían nuestra hermana, ¿verdad? De tener sensibilidad espiritual para saber que nos acercamos al fin, hermanos. Nos acercamos a los tiempos en que viene el Señor. ¿Y qué diremos? ¿Qué le diremos? ¿Ah? ¿Qué le diremos? La palabra del Señor Jesús, cuando estuvo aquí, dice, miren, vamos a ver un poquito el pasaje de Efesios para que nos ayude. Dice que todas las bendiciones, todas las cosas que el Señor nos ha dado, no son por nosotros, ¿no? Porque nosotros somos perdidos pecadores. Dice acá claramente, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. Sí, si tú eres santo y fiel, no es porque hay alguna bondad, algún mérito en ti, tú seas una buena niña o un buen chico, nada, tengas buena conducta o buen comportamiento. No. Esos santos y fieles, dice ¿en qué? En Cristo Jesús. O sea, Dios nunca, jamás te va a mirar a ti. Dios lo que mira en ti es a su Hijo. Dios mira a su Hijo en ti. Entonces tú puedes entender lo que dice Juan 15. ¿Sí o no? Recuerden. Por eso le dije que este pasaje son una continuación de Juan 15. Porque ¿qué dice Juan 15? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiaré para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. O sea, si no estás, hermanos, si no estamos en Cristo, si Él no está morando y obrando en nosotros, y si todo lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo en el Señor, si creemos que hay alguna virtud en nosotros, y si estamos viniendo solo para cosechar los beneficios de la vida eterna, estamos equivocados, muy equivocados. Porque la palabra del Señor nos enseña que todo lo que podamos tener y todo lo que podamos alcanzar, la salvación o la gracia, es en Él. Es en Él. Recuerden, miren ahí Efesios 2. Nosotros no es que estábamos enfermos. Nosotros no es que teníamos algún problema y que por eso Cristo vino. ¿Por qué vino Cristo? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué dice 2:1? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, estábamos muertos, hermanos. Por eso Efesios comienza diciendo que los ha bendecido con toda bendición espiritual. Y ahí narra todo el proceso de la redención. Los ha bendecido, ¿verdad?, limpiándolo de sus pecados por medio de su sacrificio en la cruz. Los ha justificado por medio de su justicia perfecta. Por eso es que decimos que todas las cosas que nosotros podemos alcanzar en Cristo Jesús es por imputación. O sea, porque Dios no es que nos mire, ahora sí me estoy portando bien. No, Dios mira a su Hijo en nosotros. Y cualquier conducta correcta, apropiada que podamos tener es porque Cristo está obrando y está morando en nosotros. Y si eso no lo entendemos bien, hermanos, a la larga, al final del camino, cuando tú crees que eres tú, Dios se va a encargar de demostrarte que no eres tú. Y ahí es donde vas a tropezar, ahí es donde de pronto tu carne va a salir con toda su ferocidad y te va a mostrar el monstruo que eres sin Dios. Y vas a pensar, pero yo ya me estaba portando bien, yo ya estaba haciendo bien esto. No, separado de mí, nada podéis hacer. Cuando nuestra vida no camina en la comunión que debe andar con Dios, y cuando nosotros no entendemos que no podemos perder de vista a Jesús, no podemos perder de vista la perspectiva de que es cada día con Cristo, vamos a pecar. Porque miren, vuelvo al punto que me llevó el Señor con las vírgenes, las sensatas y las insensatas. Jesús usa esta parábola porque el pueblo de Israel sabía que siempre en el templo, en la casa de Dios, debía estar la lámpara encendida, desde la tarde hasta la mañana. Levítico, vamos a Levítico. Realmente ahí es donde Dios me comenzó a hablar cuando estaba estudiando Levítico, capítulo 24. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas, machacadas para hacer arder las lámparas. ¿De vez en cuándo? Repítalo, ¿de vez en cuándo? Continuamente. Continuamente. Y ahí me habló fuerte el Señor, hermano, la semana pasada. Porque a veces nosotros somos fluctuantes. Nos hemos acostumbrado a pensar, sí, la vida cristiana es subidas y bajadas, a veces estás acá. No, el Señor ya le había instruido a su pueblo. El aceite, que simboliza, ¿qué cosa simboliza el aceite? La presencia ¿de qué? De la unción, del Espíritu. Es para que haya luz continuamente. ¿La lámpara qué representa? La palabra de Dios. Y cuando tú lees la palabra de Dios sin la búsqueda genuina de la presencia del Espíritu, no te alumbra nada, hermano. Porque no se enciende en tu vida. Lo lees intelectualmente, cognitivamente, puedes razonar, puedes hasta ordenar y estructurar, pero no hay luz en ti. Porque el Espíritu Santo no te ha hecho ver tu condición, tu propia condición. Mucha gente a veces, hermano, predica mensajes
para otros, como que ellos, los que están parados, son santos. No, hermanos. Cuando la luz alumbra, primeramente es para tu propia vida, para darte cuenta cuán necesitados estamos de Dios y cuánta oscuridad hay en nosotros a menos que Dios nos alumbre. Que yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué no aprendí estas lecciones los primeros años de mi ministerio? He visto tantas vidas, Señor, tantas vidas que han creído que ellos tienen algún mérito, que todavía piensan de manera equivocada y no se dan cuenta que a menos que tú les alumbres, que la palabra y el Espíritu estén obrando en ellos. Y al obrar la palabra y el Espíritu, cuando tú tienes la lámpara y le echas el aceite y comienzas a orar, sale la chispa del fuego y se prende la lámpara. ¿Y hay? ¿Qué cosa hay? Cuando se enciende la lámpara, ¿qué cosa hay? ¿Y quién es la luz? Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Cuando la palabra y el Espíritu están obrando y trabajando en tu vida, en ti hay luz. El Señor comienza a guiarte, comienza a ver tu condición, comienzas a ver que sin Él de verdad no eres nada, cuán distraído, cuán relajado estás, cuánto tiempo pierdes, cuánto tiempo te has descuidado, cuánta complacencia tienes en ti mismo, cuánta atención le estás dando a tu carne. Oh, amados, cuando te alumbra Cristo, verdaderamente pasa lo que dice ahí en 2 de Corintios capítulo 4. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4. Del 1, vamos a leerlo hasta el 4. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a ¿qué cosa? Al oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a todos, a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, esto es lo que tiene que pasar cuando nuestra vida está unida con Cristo. Tu comprensión del evangelio, la realidad de tu condición caída, la realidad de que tú no viniste medio enfermo, medio sano o medio cojo. No, tú viniste muerto en tus delitos y pecados. Y solo por medio de Él tuviste vida en Cristo Jesús. Él te resucitó cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Él te levantó de tu condición caída y te dio vida. Y te dijo, vive. Te sacó de esas tinieblas a su luz, pero tienes que seguir manteniendo el aceite. ¿Cómo mantuvieron estas vírgenes sensatas el aceite? Fueron y compraron más, fueron y buscaron más, anhelaron más. No se quedaron solamente con el primer depósito. A veces pasa que nuestra vida va a ser interrumpida y nos vamos a dar cuenta cuán descuidados estamos en todas aquellas cosas que necesitamos mantener avivadas para que la luz del evangelio nos alumbre el entendimiento. Ese entendimiento, hermanos, que lo hemos tenido enceguecido por causa del pecado. Y el pecado gana terreno en nosotros. Y nos volvemos ingratos con Dios. Y nos olvidamos de Dios. Nuestra unión con Cristo tiene que ver de la relación que Dios tiene con los creyentes por medio de Cristo. Dios no va a tener ninguna, escúchame bien, ninguna relación contigo si no es por medio de Jesucristo. No hay ninguna virtud en nosotros. Juan 15:5. Y ahí el mismo Juan 16:24. A ver, Juan 15:5, léalo, ¿quién lo tiene? Ya. Brandon, léelo.
Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué podríamos hacer si cada día, continuamente, no estamos encendiendo la lámpara? Si día a día no estamos abriendo la Escritura, si día a día no estamos orando. Por eso Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Señor, yo hoy necesito de tu presencia. ¿Qué dijo? Perdona nuestras deudas, mañana, pasado, no, hoy perdona nuestras deudas. Perdona nuestros pecados. La oración es del día a día. No es de cuando te sientes de humor o te sientes espiritual o porque has oído 2 mensajes y ahora sí ya eres la super santa. No, es día a día. Esa comunión con Dios es día a día. No puedes hacer nada. Pero ¿hemos entendido eso? Juan 16, 24. ¿Quién lo tiene? A ver. Jordan, léelo. Entonces, ¿es en cualquier cosa? No, es en Él. Si permaneces en mí y yo en ti, no vas a pedir en ti, porque yo estoy obrando en ti. Tienes que pedir en mi nombre. Tienes que pedir en lo que yo he hecho. Tienes que pedir en lo que yo he obrado. Tienes que pedir en lo que yo he prometido. Hasta ahora no habéis pedido nada. Estás pidiendo, ay Señor, quiero conseguir trabajo, yo quiero conseguir esto, Señor, quiero tener un novio, Señor, quiero... Estás pidiendo cualquier cosa, pero no estás pidiendo nada en el nombre del Señor. ¿Cuál fue el mandamiento que nos dio el Señor? ¿Cuál fue el ministerio que nos dio el Señor? Vayan y hagan discípulos. ¿A cuánto le está pidiendo el Señor? Ayuda, mi vecino está perdido, Señor. Todo el tiempo está golpeando, maltratando a su esposa. O mi compañero, Señor, está viendo pornografía. En el nombre de Jesús, libértalo. ¿Cuántos oramos así? Esa oración te lo aseguro que Cristo la escucha. Porque el primer ministerio que nos ha dado Dios es la salvación de los perdidos. Aún no habéis pedido nada en mi nombre. Cuando Jesús hace su oración, la oración que Él nos deja, ¿cuál es? Padre, a los que me has dado, eran tuyos y tú me los diste, Señor. Yo no ruego por otros, yo ruego por ellos. ¿Rogó por él, Señor, por mí? Ay, qué feo todo lo que me... No, rogó por los demás. Y cuando ya estaba a punto de partir, se puso un delantal, se puso a servir a su prójimo, dobló sus rodillas para lavarle los pies a sus discípulos. Ese es Cristo. Y eso es lo que Cristo espera. Y el Padre espera ver en cada uno. Dice, en Cristo. Toda nuestra vida está en Cristo Jesús. Todas las promesas están en Cristo Jesús. Y eso es lo que quiero, hermanos, que el Señor esté trabajando en su vida como lo ha estado trabajando. Dios pensó en el futuro. Dios ha pensado desde la eternidad. Recuerden, mi esposo me explicaba esto a mediodía mientras conversábamos y me hizo entender bien. Me dijo, Charo, Dios es eterno. Dios no tiene principio ni tiene fin. Nosotros somos finitos, por eso nosotros vemos el pasado, vemos el presente y vemos el futuro. Pero en Dios, que lo ve todo, que lo conoce todo, Él sabe quiénes son, porque Él está en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces por eso Él dice, ¿no? A los que conoció, a estos también determinó que serían. Y los que serían también los ha visto con el Hijo. Cómo verdaderamente el Hijo comienza a morar en ellos. Había muchos que todavía no habíamos nacido ahí, pero sin embargo Dios ya nos había visto aquí en este culto, amén. Porque Él es Dios, Él está en la eternidad. Entonces, una cosa importante que tenemos que entender, hermanos, es que todas las riquezas, todas las cosas que Dios ha prometido es en el Hijo, en nuestra unión con Cristo. Separado de Él, nada. Unido con Él, todo. Todo. Unido con Él, todo. Unido con Él, Él alumbra nuestro entendimiento y nos permite valorar. Lamentablemente es que a veces buscamos las dádivas y nos olvidamos del dador. ¿No? Estuve escuchando en la tarde, aún en la mañana, no me acuerdo bien, un ejemplo muy bonito que puso un pastor y dijo: el niño quiere mucho a su papá y su papá siempre que viene con un pastelito o un chupetito, ¿no? Cuando
comienza a esperar el niño a su papá, ya a veces no le espera al papá, espera el chupetito o el pastelito. Y a veces lo ignora, ¿no? Porque corre a lo que su papá le va a dar. Y a veces nosotros somos así con Dios. Corremos buscando los beneficios que Dios puede traer a nuestra vida, a las cosas que Él nos puede dar, y nos olvidamos de nuestro Padre amoroso, que es el que nos da todas las cosas. Y Cristo quiere que cuando tú entiendas tu unión con Él, es que Él es el que tiene que tener la prioridad en tu vida. Tu relación con Él debe ser la prioridad. Todo lo demás viene por gracia y por misericordia. Por gracia y por misericordia, ¿ven? Así es que hay insondables riquezas en Cristo. Hay riquezas en lo material, hay riquezas en lo espiritual, hay riquezas futuras allá en el reino de los cielos. Dice que unos se sentarán a su diestra, a su siniestra. Hay dones maravillosos en el espíritu. Pero todo eso es producto de nuestra unión con Cristo. A veces tú dices, ay, pero no veo, yo estoy orando porque yo quiero que Dios me use, me dé unción, yo quiero orar por los enfermos y que se sanen. Es que el único que sana a los enfermos es Cristo. Es el único. ¿Ve? Entonces cuando nosotros oramos por un enfermo, le hablamos a Cristo del enfermo. Y el que lo sana es Él, no somos nosotros. Por eso es que cuando oramos los martes aquí, escriben las peticiones. Y el que está aquí solo hace presentarlas delante de Dios, las peticiones, porque el único que puede sanar es el Señor. Y Dios mismo no lo hace a través de Cristo. ¿Para qué? Para que Cristo sea glorificado. Eso es, hermanos. Tu conducta, tus acciones, ¿están trayendo gloria al Señor? Si no están trayendo gloria al Señor, entonces no estás haciendo las cosas para Él, ni por Él. ¿A quién están trayendo gloria todo lo que tú haces? ¿A quién alaban? ¿A quién le reconocen las virtudes, los talentos? Así es que, ¿qué es nuestra unión con Cristo? El doctor Gruden hace un posible acercamiento, porque es un tema bastante difícil de definir, porque la unión con Cristo comprende muchos aspectos. Y él usa este término, dice, unión con Cristo es una frase que se usa para resumir varias relaciones diferentes entre los creyentes y Cristo. O sea, nosotros nos relacionamos con Cristo en nuestra vida natural, en nuestra vida espiritual, en nuestro llamado con Él, en nuestra comunión, en la parte, en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Dice, por las que los creyentes reciben todos los beneficios de la salvación. Esta relación incluye el hecho de que estamos en Cristo. Cristo está en nosotros, como somos como Cristo y estamos con Cristo. Lo vamos a ir aprendiendo poco a poco, porque entiendo que ahorita su cabeza de ustedes debe estar como la mía. Pero estamos seguros, hermanos, de que estos aspectos los vamos a ir viendo. 4 aspectos importantes de nuestra unión con Cristo. Los que están anotando, me da gusto que veo algunos que anotan. 4 aspectos de nuestra unión con Cristo. Estamos en Cristo Jesús. Cristo está en nosotros. Recuerden, Cristo está en nosotros. Si Cristo no estaría en nosotros, nosotros no podríamos tener acceso al Padre. Cuando nosotros tenemos acceso al Padre es porque Cristo está en nosotros y nosotros nos acercamos confiadamente porque sabemos que estamos en Cristo. Tercero, somos como Cristo. Porque nosotros también, lo único que nos falta es el proceso de santificación que lo estamos teniendo en esta vida y luego, cuando muramos, seremos levantados en gloria. Ya hemos visto también la glorificación. Y el 4º paso, estamos con Cristo. Amén. Estamos con Cristo. Importante. ¿Cómo es que estamos en Cristo? Punto 1. Primera de Efesios, capítulo 1, verso 1-4. Miren esto.
El tiempo me ha ganado y nos vamos a ir quedando por aquí. Pero déjeme terminar con este punto. Efesios 1:4. Dice, ¿según qué cosa? Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, en el plan eterno de Dios, tú y yo ya estábamos. En ese plan eterno de Dios, Él nos vio no solos, sino en su Hijo Jesucristo. Por eso hay muchas cosas que después van a tomar sentido para ustedes en la palabra, porque por eso Jesús dice, ¿no? Todos los que me diste. Ay, pero ¿cuándo se lo dieron? En la eternidad, cuando estaba con Dios. Todos los que me diste, Padre, yo te pido por todos los que me diste. Ninguno de los que me diste he perdido, porque dice entonces aquí que Él los escogió antes de la fundación del mundo. O sea, en el plan eterno de Dios, hermanos, Dios había mirado cada cosa que tendríamos en Cristo Jesús. Dicen que Él nos llamó y nos salvó. Según de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó, ¿con qué cosa, hermanos? Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. ¿Te das cuenta? No hay nada, hermanos. Si alguna vez tú has creído ingenuamente, yo mis primeros años de creyente sí pensaba, se los digo, se lo confieso, cuando era mis primeros años de creyente, les estoy hablando, cuando me reconcilié con el Señor, a los 21, 22 años más o menos, yo cuando oraba decía, bueno Señor, sí, yo sé que he pecado porque me había apartado del Señor cuando yo me había convertido cuando era adolescente, ¿no? Pero yo no me sentía tan mala, yo había sido buen estudiante, había terminado mi carrera, tenía mi carrera y lo había hecho a pesar que me había casado, que había tenido, ya estaba dando por dar a luz a Emily y me había esforzado, siempre fui una buena hija, ayudé a mi tía, cuando trabajé con mi primer trabajo llevé casi todo lo que eran víveres para mi casa, o sea, yo me veía muy virtuosa. Entonces, como que choca un poco, ¿no? Como que choca un poco esto que dice Timoteo, acá que dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según qué cosa, el propósito suyo y la gracia que nos fue dada ¿en quién? En Cristo Jesús. Él tenía un plan, un propósito. Nada tenía yo que ver con los planes y propósitos que Él tenía. Yo tenía mis propios pensamientos, mis propios sueños, mi propia visión, pero Él tenía sus planes. Así que tú estás aquí no por casualidad. Tú estás aquí porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Él te llamó ¿desde cuándo? ¿Ah? Desde el principio, desde antes de que hiciera todas las cosas. Él te concibió y pensó en ti. Aleluya. Son cosas tremendas, ¿no? Que Dios hace. Son cosas tremendas. Carlos Junior se acordaba en antes mientras oraba por Tiaguito, por los riñones, que el pequeño problema que él tiene o grande, cual fuere, está todo en el control del Señor. Porque cuando Junior tenía como 9, 10 meses, tuvo un problema renal terrible. Terrible, hermanos. Pero todo obra para bien a los que aman a Dios. Eso sirvió para que mi esposo comenzara a ir a la iglesia. Él me dijo, si tu Dios puede hacer algo contra este diagnóstico, yo voy a ir a la iglesia. Y le dije, Señor, para ti no hay nada imposible, salva a mi hijo, salva a mi hijo. Yo he pecado, me he casado con un impío. Ay, Señor, ¿cómo me arrepentí, hermanos? De verdad. Lloraba como ustedes no tienen idea. Yo decía, Señor, son las consecuencias, pero mi hijo no, recógetelo a él, llévatelo a él, a mi hijo. Es que en su desesperación pues, hermanos, uno se desespera.
Y Dios salvó a mi hijo y lo sanó, y mi esposo tuvo que venir a la iglesia, hermanos. Tuvo que venir a la iglesia porque el médico le dijo que eso era un milagro, que ese niño estaría así del día viernes diagnosticado, bajo en hemoglobina, pujando su corazón, casi no trabajando, sin nada, totalmente deshidratado, solo con suero. Al día lunes, el domingo en la noche, después de orar, que me regresé a mi casa, lo vi a mi hijo sentado jugando, no lo podía creer, si él estaba pujando. Ya no respiraba bien. Y me emocioné tanto que agarré, le puse en mi pecho, le di leche, ya no lo vomitó, nada. Y cuando el día lunes le vi al doctor, dijo, debemos habernos equivocado en los análisis, pero este es otro niño, no es el mismo niño que me trajeron el día viernes. La gloria y la honra sean para el Señor, amén, hermano. Para Dios no hay cosa imposible. Todas las cosas, aún los problemas, las dificultades dolorosas, obran para bien cuando tú te arrepientes, cuando tú buscas a Dios de todo corazón. Cuando tú confiesas tus pecados y tus debilidades, Dios siempre está ahí para perdonarnos y limpiarnos y llevarnos a otra dimensión. Amén. A una dimensión mayor de fe, a una mayor posibilidad de desarrollo, de conocer la grandeza, la magnificencia de Dios. Él nos llamó, hermanos. Tú no estás aquí porque tú quieres venir, porque tú eres buena gente. No, tú estás aquí porque Dios te ha llamado. Él te ha buscado desde el principio de la fundación del mundo. Él ha pensado en ti cuando tú no pensabas en Dios. No por obras, amén, sino por su misericordia. No es casualidad que tú estés aquí en esta noche. Estás aquí porque Dios te ha traído, porque Dios quiere que lo conozcas, que crezcas y te desarrolles en Él. 1 Corintios 1:30 dice, más por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Me estás hablando, me estás enseñando, Señor. Ayúdame. Reconozco mi incapacidad, mi insuficiencia. Señor, sé que he sobrado de muchas formas, de muchas maneras. Sé que tú tienes un plan y un propósito con cada uno de tus hijos que está aquí en esta noche, Señor. Sé que aunque hemos fallado y te hemos fallado tantas veces, Señor, oh Dios, perdóname, Señor, perdóname. Gracias por darnos la oportunidad. Oh, ya viene el esposo, pon aceite, enciende tu lámpara, busca tu comunión con Dios, eso es personal, eso no te lo va a dar nadie. Que tu fe crezca, que aumente, que comiences a ver la gloria de Dios, va a surgir de tu relación, de tu comunión con Dios cada día. Oh Padre, trabaja en el corazón de tus hijos, Señor. Sigue obrando en el corazón de tus hijos. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tú nos dijiste vive, nos diste vida, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, por medio de la regeneración, por medio de la obra poderosa del Espíritu. Sigue avivándonos, Señor, sigue despertándonos. Hemos estado cabeceando, todos hemos cabeceado, todos, Señor, pero aquí estamos, Señor, que podamos darnos cuenta si somos sensatas o insensatas. Oh Padre, que seamos de las sensatas, Señor, que seamos de los sensatos, Señor, no de los insensatos, no de las insensatas, Padre, sino que al despertar y al darnos cuenta, Señor, que nos hemos descuidado, nos volvamos a ti con un corazón contrito y humillado, porque un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Es por tu multiforme misericordia que nos has salvado, que nos has redimido, que nos has rescatado. Oh Dios, en el nombre de Jesús oramos así. Amén. Dios le bendiga, mis amados.